Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal de videos de Kaeru Games Blog. Mi nombre es Rano Durán. En el episodio de hoy de Sáltate las reglas, conocerás una de las culturas mesoamericanas milenarias y harás todo lo posible para ser el nuevo líder de este imperio. Hoy te enseñaré a jugar Tahuantinsuyo, el Imperio Inca. Tahuantinsuyo es un juego que a primera vista podrá impresionarte. Tendrá muchas acciones en las cuales podrás colocar y deberás calcular muy bien los movimientos que harás para ganar la mayor cantidad de puntos. Si lo tuyo son los juegos que te estrujan el cerebro, acompáñame a la mesa y aprendamos a jugar Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo, el Imperio Inca, es un juego de estrategia de dificultad elevada para 1 y hasta 4 jugadores, diseñado por David Turczi. En este juego encontrarás mecánicas como colocación de trabajadores con habilidades diferentes, influencia de área, manejo de mano, creación de patrones, rondel, recolección de conjuntos y gestión de recursos. Una partida de Tahuantinsuyo tendrá una duración aproximada de 40 minutos por jugador. Este juego es publicado por la editorial Board and Dice y la edición en español es publicada por Maldito Games. El soberano del pueblo inca, Sapa Inca Pachacuti, ha decidido retirarse del mando y ha convocado a sus hijos, para probar quién de ellos es el más apto para asumir su posición. Estas tareas incluirán alabar y entregar ofrendas a Inti, el dios del sol, la deidad más importante del imperio inca. Con el apoyo de tus fieles seguidores, deberás realizar diferentes tareas dentro de los puestos de trabajo establecidos en la colina donde reside el templo Corincancha, para recibir el apoyo de los pobladores y mostrar que tienes lo necesario para convertirte en el nuevo líder del imperio. La colina del Corincancha es un lugar difícil de navegar debido a sus escarpadas laderas en las cuales se han construido diferentes terrazas llenas de tierra fértil donde se producen los cultivos para alimentar a las grandes poblaciones del imperio. Descender a los talleres, a las faldas de la colina y cerca de los asentamientos inferiores es una tarea muy complicada, por lo que construir escaleras en las laderas de la montaña para hacer más fácil el descenso será una acción muy apreciada por los habitantes y los encargados de construirlas recibirán mucha fama y aprecio. Construir diferentes estatuas al dios Inti en los templos y santuarios establecidos a lo largo de la colina también mostrará tu interés por la gente, ya que no tendrán que subir hasta la cima de la colina para realizar las ofrendas a este dios, gracias a las cuales recibirán buenas cosechas durante todo el año. Esto probará tu fe en el culto al dios y te demostrará si eres apto para liderar a la gente. Una de las artesanías más afamadas de la región son los coloridos tapices, por lo que tener buenas relaciones y apoyar a los artesanos del tejido te dará un buen nombre con el gremio, quienes podrán ayudarte con algunos recursos provenientes de la venta de sus artesanías. Extender el territorio a través de la conquista de las provincias cercanas y obtener valiosos botines de guerra también mostrará tu liderazgo. Deberás entrenar y enviar a tus mejores tropas para someter a los pueblos nómadas, con la menor cantidad de bajas para reclamar nuevos territorios para el gran imperio. Al final del periodo de prueba, aquel que haya probado su valía, mostrando el apoyo a los artesanos del pueblo para crear los más espléndidos y finos tapices, apoyando con la apertura de nuevos talleres y centros de producción, mostrar un fuerte poderío militar, ser un devoto creyente del dios Inti y aquel que logre traer más riquezas al imperio y aumente la felicidad de la población, será el nuevo líder. Tendrás lo suficiente para convertirte en el nuevo Sapa Inca. Descúbrelo dando tu mejor esfuerzo en Tahuantinsuyo. Coloca el tablero del juego centrado a todos los jugadores. Si es tu primer partida a Tahuantinsuyo, utiliza el tablero tal cual se encuentra. En partidas posteriores, toma la loseta del templo Corincancha y colócala rotándola de manera aleatoria en la parte central del tablero. Estas son las losetas de edificios. Sepáralas en dos mazos de acuerdo al símbolo mostrado en su parte posterior. Las losetas con un símbolo de infinito serán los edificios pasivos y las losetas con una persona serán los edificios de producción. Mezcla cada uno de estos mazos de manera independiente. Colócalos boca abajo, cerca del tablero. Revela las dos losetas superiores de cada mazo de edificios. Estas son las cartas de ejército. Mézclalas muy bien y coloca este mazo boca abajo, cerca del tablero. Estas son las losetas de las estatuas de los dioses. Sepáralas de acuerdo a su tamaño y su símbolo y colócalas cerca del tablero. Estas son las losetas de tejidos.
Sepáralas de acuerdo al color de las franjas mostradas en su parte posterior. Temporalmente, retira las losetas de tejido iniciales, las cuales serán las 4 losetas con franjas de color café. Dependiendo de la cantidad de jugadores en tu partida, deberás utilizar una cierta cantidad de las losetas restantes. En una partida con 4 jugadores, utiliza todas las losetas. En una partida para 3 jugadores, retira todas las losetas que muestren un 4 en su esquina inferior izquierda. Y en una partida con 2 jugadores, retira todas las losetas que muestren un 3 más o un 4 en su esquina inferior izquierda. Mezcla todas estas losetas y colócalas en una reserva boca abajo cerca del tablero. Revela la loseta superior de este mazo. Forma un banco general cerca de todos los jugadores con los marcadores de maíz, marcadores de papas, marcadores de piedra y marcadores de oro. Toma todos los marcadores de trabajadores. Dependiendo de la cantidad de jugadores en la partida, utilizarás una cierta cantidad de estos marcadores. En una partida de 2 jugadores, retira un marcador de cada tipo de trabajador. En partidas de 3 jugadores, retira 2 marcadores de cada tipo de trabajador. Y para partidas de 4 jugadores, utiliza todos los trabajadores. Ahora, toma 2 marcadores de cada tipo de trabajador y colócalos dentro de la bolsa de tela. Cada jugador deberá extraer 2 trabajadores de la bolsa. En el caso en el que un jugador obtenga 2 trabajadores del mismo color, deberá extraer otro trabajador de la bolsa y retornar uno de los 2 trabajadores repetidos de vuelta a la bolsa. Coloca el resto de los trabajadores en la bolsa. Ahora, rellena los espacios en la parte izquierda del tablero con la cantidad adecuada de trabajadores de acuerdo a la cantidad de jugadores en tu partida. Realiza este mismo proceso en los espacios para los nómadas. Si tu partida es de 2 jugadores, toma 5 trabajadores más de la bolsa y colócalos en los espacios de acción de la terraza superior del mapa que muestren un número 2. Coloca la bolsa de trabajadores al alcance de todos los jugadores y el marcador del festival cerca del tablero. Ahora, cada jugador recibirá sus componentes en el color de su preferencia. Entrégales 5 marcadores de escaleras, 10 marcadores circulares pequeños, 2 marcadores circulares grandes, un marcador de sumo sacerdote, un contador de 100 y 200 puntos, un multiplicador de recursos, 2 marcadores de piedras y una ayuda de juego. Coloca uno de tus marcadores circulares grandes en la casilla número 10 de la escala de puntos de victoria. El marcador restante deberá ser colocado en el espacio inicial de la escala del templo. Ahora, selecciona un jugador inicial. Este será el último jugador en haber cosechado un vegetal. Los demás jugadores tomarán su turno siguiendo el sentido de las manecillas del reloj. Coloca las 4 losetas de tejidos iniciales separadas previamente cerca de todos los jugadores. En orden de turno, cada jugador deberá elegir una de estas losetas. En el caso en el que sobren algunas de estas losetas, retórnalas de vuelta a la caja. Estas no serán ocupadas. Coloca esta loseta cerca de tu área personal. Ahora, toma todas las cartas de dioses y mézclalas. Entrega a cada jugador 8 cartas de dioses. Coloca el mazo restante de estas cartas boca abajo cerca del tablero. Ahora, cada jugador deberá elegir quedarse con 3 de las cartas de dioses que les fueron entregadas en su mano. En sentido inverso de orden de turno, los jugadores deberán obtener los beneficios indicados en la parte inferior de las 5 cartas de dioses restantes. Inclusive, podrás utilizar los recursos de una carta para pagar los beneficios de otra carta. Toma en cuenta que el oro será un recurso comodín. Si no tienes los recursos suficientes para pagar por una acción, podrás utilizar las piezas de oro como sustitutos. Podrás encontrar los símbolos mostrados en estas cartas en el apéndice Referencias rápidas en la última página del manual del juego. Las acciones que encontrarás en estas cartas serán explicadas a mayor detalle más adelante. Únicamente hasta que todos los jugadores hayan recibido los efectos de sus cartas iniciales, si algún jugador adquirió losetas de tejido, deberá revelarse la loseta superior de este mazo, o si algún jugador contrató a algún trabajador, deberá llenar la reserva de los nómadas con un nuevo trabajador extraído de la bolsa, o si algún jugador construyó algún edificio, deberá rellenar el mercado de edificios con las losetas correspondientes del mazo adecuado. Todas las cartas de dioses que hayan sido cambiadas por sus recursos deberán ser barajeadas de vuelta al mazo de cartas de dioses. Tu área de juego deberá lucir similar a esta. Una vez que tengas todo preparado,
que comience el desarrollo de la civilización inca y la celebración de los festivales en Tahuantinsuyo. Una partida de Tahuantinsuyo se jugará a lo largo de una cantidad variable de turnos, comenzando por el jugador inicial y continuando en el sentido de las manecillas del reloj. Cada jugador deberá llevar a cabo su turno. Si este es tu primer turno del juego, deberás tomar tu marcador de sumo sacerdote y colocarlo en alguno de los 5 espacios de acciones dentro de la región del templo Corincancha. Podrás colocar tu marcador en algún espacio que se encuentre ocupado por otro jugador. En su turno, un jugador podrá llevar a cabo alguna de las siguientes 2 acciones. La primera acción que podrás realizar será colocar un trabajador. Para esto, deberás tomar alguno de los trabajadores que tengas disponibles en tu reserva para colocarlo en cualquier espacio de acción que se encuentre disponible en el tablero. Estos serán los espacios que muestren alguno de los símbolos de los dioses. Toma en cuenta que para colocar a tu trabajador en el espacio elegido, deberás descartarte de una carta de dios de tu mano que muestre el mismo símbolo del espacio seleccionado, o en el caso de no tener una carta con este símbolo, también podrás pagar con un marcador de oro. Ya que hayas pagado el recurso correspondiente, ahora deberás pagar un costo en comida dependiendo de la posición en la cual hayas colocado a tu trabajador en el tablero. El tablero representará una colina que se encontrará dividida en 5 secciones, cada una comprendida por los vértices de las losetas del templo Corincancha, y a su vez, la colina estará conformada por 3 diferentes niveles de altura, denominados terrazas. Esta será la terraza superior, esta será la terraza intermedia y esta sección será la terraza baja. Primero, deberás calcular el costo de alimento por itinerancia, el cual tendrá que ver con la sección de la colina en la cual se encuentre tu trabajador respecto a tu marcador de sumo sacerdote. Si el trabajador recién colocado se encuentra en la misma sección en la cual se encuentra tu marcador de sumo sacerdote, este costo será de 0 piezas de comida. Si el trabajador recién colocado se encuentra a una sección de distancia de la posición de tu marcador de sumo sacerdote, deberás pagar una pieza de comida, la cual podrá ser un marcador de papa o un marcador de maíz. Y si el trabajador se encuentra a 2 secciones de distancia de tu sumo sacerdote, este costo será de 3 piezas de comida, las cuales podrán ser papas, maíz o una mezcla de ambos. A continuación, deberás calcular el costo de alimento por descenso, el cual estará relacionado con la terraza en la cual hayas colocado a tu trabajador. Si este fue colocado en la terraza superior, este costo será de 0 piezas de comida. Al colocar a tu trabajador en la terraza intermedia, el costo de descenso será de 2 piezas de comida. Y si el trabajador es colocado en la terraza inferior, este costo será de 5 piezas de comida. Conforme la partida progrese, los jugadores podrán construir marcadores de escaleras en diferentes áreas de la colina. Si al momento de colocar un trabajador en una terraza existe un marcador de escaleras en alguna de las terrazas superiores y este se encuentra en la misma sección de la colina, cada uno de estos marcadores disminuirá el costo de descenso en 2 piezas de alimento. Además, el dueño del marcador de la escalera recibirá un punto de victoria por cada uno de sus marcadores de escalera que haya sido utilizado. Sin embargo, si utilizas tus propios marcadores de escalera, solo recibirás los beneficios de disminución de alimento. Toma en cuenta que utilizar los efectos de las escaleras será obligatorio. Una vez que hayas colocado a tu trabajador en algún espacio de acción, este te entregará una diferente cantidad de tareas que podrás llevar a cabo. Al colocar un trabajador, de manera inmediata recibirás una tarea. Cada trabajador tendrá un efecto especial que deberás llevar a cabo de manera inmediata y algunos de ellos te podrán permitir recibir una mayor cantidad de tareas. Los trabajadores verdes serán llamados artesanos. Estos trabajadores te entregarán una tarea adicional si el espacio de acción en el cual son colocados es de color verde. Los trabajadores azules serán llamados arquitectos. Estos trabajadores te entregarán una tarea adicional si el espacio de acción en el cual son colocados es de color azul. Los trabajadores rojos serán llamados guerreros. Al colocar a un guerrero, podrás retirar un trabajador que se encuentre adyacente al guerrero recién colocado. Considera a un trabajador adyacente siempre que se encuentre conectado a tu trabajador a través de un camino que se encuentre a un máximo de un símbolo de tarea de distancia de su posición actual. Además, al colocar a un guerrero, no podrás tomar otros guerreros del tablero.
Antes o después de haber colocado a un guerrero, también deberás tomar una carta de ejército del mazo. Esta deberá ser agregada inmediatamente a tu mano. Los trabajadores de color amarillo serán llamados mensajeros. Al colocar a uno de estos trabajadores, recibirás un descuento de una pieza de comida de alguno de los costos de itinerancia o descenso asociados a la colocación de este trabajador en el tablero. Este descuento será aplicado además de los descuentos recibidos por los marcadores de escaleras que apliquen. Además, si este es el primer trabajador que se coloca en una sección del tablero, es decir, que sea el primer marcador dentro de una terraza y dentro del segmento correspondiente, te entregará una tarea adicional. Los trabajadores blancos serán llamados sacerdotes. Al colocar uno de estos trabajadores, podrás pagar una pieza de papa, antes o después de llevar a cabo alguna tarea, para recibir una tarea adicional. Inclusive, esta papa podrá provenir de la resolución de alguna de las tareas. Al finalizar de resolver todas las tareas con este trabajador, deberás tomar una carta de Dios de la reserva. Esta podrá ser alguna de las cartas reveladas en la ofrenda de los dioses o la carta superior del mazo de las cartas de dioses. Finalmente, el trabajador colocado te entregará una tarea extra por cada marcador de trabajador del mismo color que se encuentre colocado adyacente a su posición actual. De esta manera, podrás recibir entre 1 y hasta 6 tareas. Cada tarea que sea recibida por tu trabajador podrá ser utilizada para llevar a cabo los efectos de alguna de las 3 tareas adyacentes a la posición de tu trabajador. Cada tarea podrá ser activada una vez. En el caso en el que gracias a la colocación de tu trabajador hayas recibido más de 3 tareas, deberás resolverlas en grupos de 3, es decir, deberás gastar tus 3 primeras tareas para llevar a cabo cada una de las acciones adyacentes a tu trabajador y las tareas siguientes deberán ser utilizadas para repetir de nueva cuenta estas acciones. Siempre deberás distribuir tus tareas de la manera más uniforme posible entre las tareas disponibles. Si debido a las condiciones del tablero o porque no tengas los recursos posibles para llevar a cabo alguna de las tareas adyacentes, deberás gastar una tarea en esa acción y continuar resolviendo tus tareas restantes. Dentro del tablero encontrarás 11 diferentes símbolos de tareas que podrás resolver. Existirán 4 tareas que te entregarán recursos. Al resolver la tarea que muestre papas, recibirás 3 marcadores de papas de la reserva general. La tarea que muestre maíz te entregará 2 piezas de maíz de la reserva general. La tarea que muestra piedra te entregará 2 marcadores de piedra de la reserva general. Y la tarea que muestre oro te entregará una pieza de oro. Si alguna de las reservas de estos recursos se agota, los jugadores deberán utilizar los tableros de multiplicador de recursos, ya que estos marcadores no serán limitados. Al resolver la tarea que muestre un símbolo de escaleras, podrás construir una escalera. Tal y como lo indica este símbolo en la parte superior del tablero, para construir una escalera, deberás pagar 3 piezas de piedra de vuelta a la reserva general. Ahora, toma uno de tus marcadores de escaleras de la reserva. Elige alguno de los espacios de escaleras que se encuentren disponibles en la montaña para construir. Toma en cuenta que los marcadores de escalera siempre deberán ser construidos de la terraza más alta hacia abajo, por lo que para poder construir la escalera que conecta la terraza intermedia con la terraza inferior de una sección, primero deberá haber sido construida la escalera de la terraza superior. Cada vez que un jugador construya una escalera, recibirá de manera inmediata 2 marcadores de papas, un marcador de maíz y 4 puntos de victoria. Si estás construyendo la escalera inferior de una sección, el jugador que sea el dueño de la escalera de la parte superior de esta sección recibirá 2 puntos de victoria. Inclusive, recibirás este beneficio si eres el dueño de ambas escaleras. Recuerda que los marcadores de escaleras disminuirán los costos de descenso al momento de colocar trabajadores en el mapa. La tarea que muestra el símbolo de un edificio te permitirá construir alguno de los edificios mostrados en la reserva. Para esto, elige la loseta del edificio que quieras construir. De manera inmediata, deberás pagar los costos mostrados en la esquina superior derecha de la loseta de vuelta al banco. Toma esta loseta y colócala boca arriba, cerca de tu área personal. Existirán 2 tipos de losetas de edificios. Los edificios que muestren un símbolo de infinito en su esquina superior izquierda
serán los edificios pasivos, los cuales te entregarán el beneficio mostrado a partir del momento en el que los hayas construido, y los edificios que muestren una persona en su esquina superior izquierda serán los edificios de producción, los cuales te entregarán los recursos mostrados al activarlos mediante los efectos de producción, lo cual será explicado más adelante. Al momento de resolver esta tarea, un jugador podrá descartarse de una de las cartas de Dios que tenga en su mano, retornándola al fondo del mazo de las cartas de dioses, para retirar una o dos de las losetas de edificios mostradas en la reserva y retornarlas al fondo de su mazo correspondiente. Inmediatamente, deberá revelar la misma cantidad de losetas de las reservas correspondientes. Al final de tu turno, deberás rellenar la reserva de edificios con las losetas faltantes del mazo correspondiente. Podrás encontrar una descripción más detallada de los efectos de los edificios pasivos en el apéndice número 1 mostrado en la página número 19 del manual del juego. La tarea que muestra el símbolo de una estatua te permitirá construir una de las estatuas para el dios Inti disponibles en la reserva. Elige la estatua que desees construir. Dependiendo del tamaño de la estatua, tendrás que pagar una diferente cantidad de recursos, tal y como se muestra en esta imagen en la parte superior izquierda del tablero. Las estatuas grandes tendrán un costo de 3 piezas de piedra y 2 piezas de oro, y al construirlas, recibirás inmediatamente 9 puntos de victoria, mientras que las estatuas pequeñas tendrán un costo de 3 piezas de piedra y de manera inmediata recibirás 3 puntos de victoria. Ya que hayas pagado los costos adecuados por tu estatua, colócala dentro de tu área personal. Podrás tener estatuas del mismo o diferentes tamaños y que muestren el mismo símbolo de Dios, y no existirá una cantidad máxima de estatuas que puedas tener en tu poder a lo largo de la partida. Al tener una estatua en tu poder, cada vez que coloques a un trabajador en algún espacio de acción que muestre el mismo símbolo de Dios que el contenido en la estatua, recibirás el beneficio indicado en la parte inferior de la carta. Este beneficio podrá ser recibido antes o después de resolver tus tareas e inclusive podrás renunciar a recibirlo. Además, las estatuas serán de utilidad para otra acción que será explicada más adelante. Al resolver una tarea que muestre el símbolo de un tejido, podrás tomar las 3 losetas superiores del mazo de las losetas de tejido, observarlas y decidir si comprarlas. Podrás decidir no adquirir alguna de estas losetas y podrás comprar todas si te es posible. Si deseas adquirir una de estas losetas, tendrás que pagar una pieza de maíz. Adquirir 2 de estas losetas tendrá un costo de 3 piezas de maíz y adquirir las 3 losetas tendrá un costo de 6 piezas de maíz. Al comprar una loseta de tejido, podrás decidir colocarla junto a otra loseta de tejido que previamente tuvieras en tu poder, rotándola y uniéndola por alguno de sus extremos. Al colocar de esta manera una loseta, formarás un tapiz. Al colocar una loseta de esta manera, los iconos mostrados en las losetas de tejido podrán no coincidir, y dentro de un tapiz no podrán existir 2 losetas de tejido con el mismo diseño. Una vez que hayas colocado una loseta de tejido, esta no podrá ser movida de posición. También podrás iniciar un nuevo tapiz con la loseta recién adquirida. A lo largo de la partida, no existirá una cantidad máxima de tapices que podrás tener. Sin embargo, toma en cuenta que un tapiz no podrá contener más de 7 losetas de tejido. Aunque no sea necesario hacer que los símbolos mostrados en las losetas de tejido coincidan, te podrán entregar sus beneficios al activar otra tarea. Si el jugador activo no compró todas las losetas de tejido seleccionadas, podrá ofrecerlas a los demás jugadores. Continuando en orden de turno, cada jugador podrá comprar una de las losetas restantes, pagando 2 piezas de maíz de vuelta a la reserva. En el caso en el que al final de este proceso hayan sobrado losetas de tejido, estas deberán ser retornadas de vuelta al fondo del mazo de las losetas de tejido, y la loseta superior de este mazo deberá ser revelada. Si por el efecto de alguna carta de Dios o alguna recompensa de conquista un jugador recibe una loseta de tejido, podrá decidir tomar la loseta superior de este mazo o la segunda loseta que se encuentra boca abajo en este mazo sin revelarla. La loseta restante deberá ser retornada boca arriba a la parte superior del mazo. Cuando decidas resolver la tarea que muestre varios costales, te permitirá llevar a cabo la acción de comerciar. Gracias a esta acción, podrás recibir todos los beneficios de tus losetas de tejidos, dentro de los cuales los 2 símbolos coincidan en todos tus tapices.
En este caso, el jugador rojo recibirá 3 puntos de victoria por esta conexión y 2 piezas de piedra por esta conexión. Podrás encontrar una descripción de los beneficios mostrados en tus tapices en la página número 13 del manual del juego. Recibir los beneficios que requieran el pago de un recurso dentro de tus tapices será opcional. Al resolver la tarea que muestre una carta de ejército, podrás entrenar tropas. Toma las 2 cartas superiores del mazo de cartas de ejército y obsérvalas. Elige una de estas cartas para agregarla a tu mano y la otra carta deberá ser colocada en una pila de descarte. En el caso en el que las cartas del mazo no sean suficientes, deberás tomar todas las cartas de ejército que hayan sido descartadas, mézclalas y forma un nuevo mazo, del cual deberás extraer las cartas restantes. A lo largo de la partida, no existirá un límite de cartas de ejército que podrás tener en tu mano. La última de las tareas que podrás resolver será la que muestre a una persona. Esta será la tarea de producción. Al activar esta tarea, deberás elegir uno de tus edificios de producción para recibir inmediatamente los beneficios mostrados. Toma en cuenta que si alguno de tus edificios de producción se encuentra boca abajo, no podrás utilizarlo para producir. Una vez que hayas terminado de resolver tus tareas y si utilizaste una carta de Dios para colocar a tu trabajador en el tablero, deberás colocarla boca arriba en una ofrenda central, cerca del mazo de las cartas de los dioses. Si la carta agregada a la ofrenda es la cuarta en una partida con 2 jugadores, la quinta en una partida con 3 jugadores o la sexta en una partida de 4 jugadores, antes de colocarla, deberás tomar todas las cartas presentes en la ofrenda de los dioses y barajearlas de vuelta en el mazo de las cartas de dioses. Al terminar, coloca normalmente la carta en la ofrenda central. Con esto concluirás tu acción y será el turno del siguiente jugador. La segunda acción que tendrás disponible en tu turno será llevar a cabo 2 acciones secundarias. Si decides llevar a cabo esta acción, podrás elegir 2 diferentes acciones secundarias para resolver y estas podrán ser llevadas a cabo en el orden de tu preferencia. La primera acción secundaria que podrás elegir será la acción del sumo sacerdote. Al llevar a cabo esta acción, podrás mover a tu sumo sacerdote hasta 2 espacios en el sentido de las manecillas del reloj en la loseta del templo Corincancha. Podrás moverte a través de espacios ocupados por los marcadores de otros jugadores e inclusive terminar tu movimiento en los espacios que ya se encuentren ocupados. Al terminar tu movimiento, deberás resolver de manera inmediata la acción mostrada. Todas las acciones que lleves a cabo con tu sumo sacerdote también beneficiarán a los demás jugadores. Sin embargo, el jugador activo recibirá mejores beneficios. En el caso en el que la acción activada por tu sumo sacerdote no sea benéfica para realizar, podrás omitir llevar a cabo esta acción y en su lugar recibir una pieza de oro. Sin embargo, todos los demás jugadores podrán optar por recibir el beneficio asociado a esta acción. Al llevar a cabo la acción de alabar, podrás descartarte de una estatua grande y una estatua pequeña para avanzar en la escala del templo. Si descartas una estatua grande, deberás mover tu marcador 3 espacios hacia arriba en la escala del templo. Cada avance que recibas te entregará los beneficios indicados en la parte izquierda de esta escala. Si descartas una estatua pequeña, recibirás un avance en la escala del templo. A continuación, y continuando en el sentido de las manecillas del reloj, los demás jugadores podrán decidir descartarse de una sola estatua, la cual podrá ser grande o pequeña, para recibir únicamente un avance en la escala del templo, independientemente del tamaño de la estatua descartada. Todas las estatuas utilizadas de esta manera deberán ser retiradas de la partida. Al llevar a cabo la acción de ofrenda, podrás hacer una ofrenda de maíz a los dioses para avanzar en la escala del templo. Cuando el jugador activo lleve a cabo esta acción, podrá pagar 2 piezas de maíz para avanzar su marcador un espacio en la escala del templo. Sin embargo, únicamente podrá avanzar un máximo de 3 espacios dentro de esta escala. A continuación, siguiendo en el sentido de las manecillas del reloj, los demás jugadores podrán decidir pagar 3 piezas de maíz para avanzar únicamente un espacio en la escala del templo. Al llevar a cabo la acción de conquista, podrás enviar a tus tropas a conquistar nuevos territorios. Primero, se deberá tomar el trabajador que se encuentre en el extremo superior o el extremo inferior de la fila de la aldea para colocarlo en el espacio de las bajas de guerra. En el caso en el que la fila de la aldea se encuentre vacía, deberás tomar alguno de los trabajadores de la reserva de los nómadas.
inmediatamente rellenando este espacio con un nuevo trabajador extraído de la bolsa, de ser posible. A continuación, siguiendo en el sentido de las manecillas del reloj, los jugadores podrán jugar cualquier cantidad de cartas de ejército de su mano a su área personal. Cada carta jugada tendrá un costo de una pieza de papa. Sin embargo, el jugador activo podrá jugar su primer carta de manera gratuita. Las cartas de ejército mostrarán una o dos tropas que servirán para conquistar territorios de las 4 provincias del imperio, las cuales estarán mostradas en las 4 esquinas del tablero. Una vez que todos los jugadores hayan decidido las cartas de ejército que jugarán, comenzando por el jugador activo y continuando en el sentido de las manecillas del reloj, los jugadores podrán conquistar algún territorio. Para esto, toma uno de tus discos de conquista de la reserva y colócalo sobre el espacio de territorio que desees conquistar. La parte superior de este espacio mostrará los beneficios que recibirás tras esta conquista, y en la parte inferior se mostrará la cantidad de tropas que deberás agotar o sacrificar. Cuando un espacio muestre una flecha de color rojo apuntando hacia abajo, deberás agotar una tropa. Para esto, deberás voltear una o varias cartas de tu área personal que muestren como mínimo el número de tropas indicadas en el espacio de conquista. Cuando un espacio muestre una calavera, deberás sacrificar tropas. Para esto, descarta a la pila de descartes de las cartas de ejército una o varias cartas de tu área personal que muestren como mínimo el número de tropas indicadas en el espacio de conquista. En cualquiera de los casos, si utilizas una carta que muestre más tropas de las requeridas, no recibirás ninguna forma de cambio. Este proceso continuará de esta manera hasta que todos los jugadores hayan decidido o no conquistar un territorio. Finalmente, el jugador activo podrá conquistar un segundo territorio si aún tiene cartas con las tropas necesarias para hacerlo. Considera que para poder conquistar territorios, un jugador deberá tener al menos un marcador de conquista en su poder. En el caso en el que el jugador activo haya decidido recolectar una pieza de oro en lugar de realizar la acción de conquista, deberá mover un marcador de trabajador de la aldea. Sin embargo, no podrá jugar cartas de ejército ni conquistar territorios. Todos los demás jugadores podrán hacerlo. Al resolver la acción de producción, comenzando por el jugador activo y continuando en el sentido de las manecillas del reloj, los jugadores podrán elegir recibir todos los beneficios indicados dentro de cualquier cantidad de losetas de edificios de producción que se encuentren boca arriba en su área personal. Todas las losetas que hayan producido recursos deberán ser volteadas boca abajo, indicando que no podrán producir de nuevo hasta volver a ser activadas. Como beneficio especial, el jugador activo podrá elegir uno de los edificios con los cuales produjo para colocarla boca arriba. La última opción al utilizar la acción del sumo sacerdote será rejuvenecer. Al resolver esta acción, comenzando por el jugador activo y continuando en el sentido de las manecillas del reloj, los jugadores podrán reactivar sus edificios de producción y cartas de ejército utilizadas previamente. El jugador activo podrá voltear uno de estos elementos de manera gratuita, y cada elemento adicional que desee rejuvenecer tendrá un costo de una pieza de comida, el cual podrá ser una pieza de maíz o una pieza de papa. Todos los demás jugadores deberán pagar una pieza de maíz por cada edificio o carta de ejército que deseen rejuvenecer. La segunda acción secundaria que un jugador podrá resolver será rezar. Si decides llevar a cabo esta acción, deberás tomar 2 cartas de Dios, ya sea del mazo de estas cartas o de la ofrenda central, o podrá ser una mezcla de ambas en cualquier orden. Considera que no existirá un límite de cartas de Dios que un jugador pueda tener en su mano a lo largo de la partida. Sin embargo, cada una de estas cartas generarán un costo durante la fase del festival, lo cual será explicado en breve. La tercera acción secundaria que un jugador podrá resolver será entrenar. Similar a la acción de entrenar al colocar trabajadores en la colina, deberás tomar 2 cartas del mazo de ejército. Elige una para agregar a tu mano y la carta restante deberá ser colocada en la pila de descartes. Finalmente, la cuarta acción secundaria que se podrá elegir será reclutar. Con esta acción, podrás tomar uno de los trabajadores disponibles en la reserva de los nómadas. Cuando hagas esto, rellena el espacio vacío con un nuevo trabajador extraído de la bolsa, de ser posible. Adicionalmente a una de estas 2 acciones,
Los jugadores podrán descartarse de cartas de ejército que tengan en su mano de manera gratuita en cualquier momento de su turno, para recibir el beneficio indicado en su parte inferior. No existirá un límite de la cantidad de veces que esta acción pueda ser llevada a cabo por un jugador durante su turno. Ya que un jugador haya llevado a cabo la acción de su turno, podrá reclutar nuevos trabajadores. Para esto, podrá tomar uno de los trabajadores del extremo de la aldea, pagando el costo correspondiente. Si este es el trabajador en la parte superior de la fila, deberá pagar una pieza de papa de vuelta a la reserva. Si este trabajador se encuentra en la parte inferior de la fila, deberá pagar una pieza de maíz de vuelta a la reserva. En el caso en el que este sea el último trabajador de la aldea, podrá pagar una pieza del alimento de su preferencia. En el caso en el que no existan más trabajadores dentro de la aldea, no se podrá llevar a cabo este paso. Considera que al finalizar su turno, un jugador no podrá tener más de 2 trabajadores en su reserva. En el caso de exceder este límite, deberá retirar del juego cualquier trabajador sobrante. Considera que este límite solo aplicará al finalizar el turno de un jugador. Mientras este jugador se encuentre activo realizando acciones, no importará la cantidad de trabajadores en su poder. Una vez que un jugador haya llevado a cabo su turno, será el turno del siguiente jugador. Si en cualquier momento de la partida se terminan los trabajadores dentro de la fila de la aldea, se llevará a cabo un festival. El jugador activo deberá tomar el marcador de festival de la reserva y de manera inmediata recibirá un punto de victoria si este es el primer festival, 2 puntos de victoria si se está celebrando el segundo festival y 4 puntos de victoria si se celebra el tercer festival. Una vez que esto haya ocurrido, los demás jugadores llevarán a cabo normalmente sus acciones, hasta que de nueva cuenta sea el turno del jugador con el marcador del festival. Antes de iniciar su turno, se deberá resolver el festival. Para esto, deberás llevar a cabo los siguientes pasos. Primero, todos los jugadores recibirán una tarea de comerciante de manera gratuita, es decir, recibirán los beneficios de todos sus tapices, tal y como fue explicado previamente. A continuación, los jugadores recibirán la cantidad de puntos de victoria y los recursos mostrados en la casilla en la cual se encuentre su marcador en la escala del templo. Después, se deberán repartir puntos de victoria por el control de cada una de las 4 regiones del imperio. Determina al jugador que tenga la mayor cantidad de marcadores de conquista dentro de cada territorio. En el caso de un empate, el jugador empatado que tenga el marcador más a la derecha será el ganador. Este jugador recibirá una cantidad de puntos de victoria equivalentes a la cantidad de marcadores de trabajadores que se encuentren colocados dentro de la zona de las bajas de guerra. Ahora, los jugadores deberán pagar una pieza de papa por cada una de las cartas de dioses que tenga en su mano. En el caso en el que no se tengan suficientes papas para pagar, se deberán perder 2 puntos de victoria por cada papa faltante. En el caso en el que el marcador de un jugador se encuentre en la posición número 0 del marcador de puntos de victoria y deba perder más puntos, estos serán perdonados. Un jugador nunca podrá tener puntos de victoria negativos. Si este es el primer o segundo festival, el jugador que tenga el marcador de festival deberá retornarlo a la reserva general, y los espacios dentro de la aldea deberán ser rellenados con nuevos trabajadores de la bolsa. En el caso en el que la cantidad de trabajadores dentro de la bolsa no sea suficiente, solo se deberán rellenar tantos espacios como sea posible. Y en el caso en el que la bolsa se encuentre completamente vacía, se deberá resolver el siguiente festival de manera inmediata. En este caso, el mismo jugador que tenía el marcador de festival deberá tomarlo de nuevo y recibir la cantidad adecuada de puntos de victoria. Cuando esto ocurra, todos los jugadores tendrán un turno completo antes de resolver el siguiente y último festival del juego. Si tu partida es de 2 jugadores y se está celebrando el primer festival del juego, deberás tomar 5 marcadores de trabajadores de la bolsa y colocarlos en los espacios de acción de la terraza de en medio que muestren un número 2 junto a ellos. Si alguno de estos espacios ya se encontraba ocupado, deberás saltarte este espacio. Para concluir el festival, se deberá llevar a cabo la repartición de cartas del festival. Para esto, deberás observar la posición del marcador de puntos de victoria de cada jugador. Si tu partida es de 4 jugadores, los jugadores en cuarta y tercera posición deberán tomar 2 cartas de dioses del mazo, y los jugadores en segunda y primera posición tomarán una carta del mazo de dioses. En una partida de 3 jugadores,
Los jugadores en tercera y segunda posición deberán tomar 2 cartas de dioses del mazo y el jugador en primera posición deberá tomar una carta. Y en una partida para 2 jugadores, el jugador en segunda posición deberá tomar 2 cartas del mazo de dioses y el jugador en primera posición recibirá una carta. En el caso en el que exista un empate, el jugador que se encuentre sentado más cerca del jugador activo en sentido de las manecillas del reloj será el que rompa el empate. Después de obtener sus cartas, comenzando por el jugador activo y continuando en el sentido de las manecillas del reloj, cada jugador podrá jugar hasta 3 cartas de dioses que tenga en su mano, para recibir sus beneficios, tal y como fue realizado al inicio de la partida. Todas las cartas utilizadas de esta manera deberán ser barajeadas de vuelta al mazo de cartas de los dioses. Para concluir, si al final de este paso aún existen losetas de edificios en la reserva, estas deberán ser retornadas al fondo de su mazo correspondiente y se deberán revelar nuevas losetas para formar el mercado. Una vez que todos estos pasos hayan terminado, dará inicio el turno del jugador que tenía el marcador del festival. La partida continuará jugándose de esta manera hasta el momento en el que se resuelva el tercer festival. Este deberá terminar después de que todos los jugadores hayan pagado por sus cartas de dioses. En este momento, deberás iniciar con el conteo final de puntos. Tu puntaje base será la posición final de tu marcador de puntos de victoria. A este valor, deberás sumarle lo siguiente. Cada jugador recibirá puntos de victoria por sus tapices. Cuenta las losetas de tejidos que conformen cada diferente tapiz construido a lo largo del juego. Dependiendo de la cantidad de diseños que lo conformen, podrá recibir entre 0 y 21 puntos de victoria, tal y como lo indica esta tabla en la página número 18 del manual del juego. Si algún jugador alcanzó alguna de las 4 últimas posiciones en la escala del templo, recibirá la cantidad de puntos de victoria mostradas en la parte central de la casilla. Por cada loseta de edificio boca arriba que un jugador tenga en su reserva al final de la partida, recibirá 2 puntos de victoria. Y por cada carta de dios que un jugador posea en su mano, cada carta de ejército boca arriba en su área personal, cada marcador de trabajador y cada pieza de oro que tenga un jugador en su poder, recibirá un punto de victoria. Al finalizar esta cuenta, el jugador con la mayor cantidad de puntos de victoria será el ganador. En el caso de un empate, el jugador que tenga la mayor cantidad de recursos, es decir, oro, piedra, maíz y papas, será el ganador. Y si esto aún es un empate, todos los jugadores empatados compartirán la victoria. Y de esta manera, llegamos al final de las reglas para Tahuantinsuyo. Estoy seguro que ya sabrás jugarlo y se lo podrás explicar a quien quieras. Tahuantinsuyo es uno de esos juegos complejos que podrás amar o podrás terminar odiando. La cantidad de acciones que hay en el tablero te podrán dar mucho análisis del parálisis buscando el símbolo perfecto y la cantidad de trabajadores necesarios para llevar a cabo las tareas que necesitas, pero una vez que empiezas a conocer las mecánicas, entiendes el flujo del juego, el momento exacto en el cual llevar a cabo las acciones para que sean más benéficas para ti que a tus demás oponentes, y también a aprender a forzar la velocidad del juego, hará que tu experiencia con este juego también sea muy grata. Ahora, ¿qué te parece si hablamos sobre un par de estrategias que podrás tomar en tus partidas de Tahuantinsuyo? Al ser uno de esos juegos con muchas mecánicas interrelacionadas y muchos caminos a la estrategia, Tahuantinsuyo te hará pensar tus caminos desde el principio de la partida. Todo comenzará con la decisión de qué cartas iniciales quedarte en tu mano y cuáles de ellas utilizar para recibir recursos, ya que lo que recibas de estas cartas podrá impactar fuertemente tus acciones futuras. Si estas cartas te están presentando muchas oportunidades de conseguir maíz, lo ideal será que pienses en una estrategia que consuma maíz, como por ejemplo conseguir muchos tejidos. Si estas te entregan muchas piezas de piedra, una estrategia basada en estatuas o edificios será un buen camino, y si te entregan un poco de todo, tendrás que diversificarte y aprender a leer qué hay en el mapa para saber qué será lo que más te beneficiará ronda a ronda. Algo muy importante en Tahuantinsuyo será descubrir las acciones secundarias son las más poderosas, ya que estas serán las que te entreguen la mejor oportunidad de incrementar tus marcadores y hacer las acciones que puntúen más, mientras que la acción de colocar un trabajador en el tablero será la que te provea de todos los recursos y elementos para conseguir la mayor cantidad de puntos de victoria y recursos cuando lleves a cabo la acción secundaria de mover a tu sumo sacerdote. Ya que tienes un poco más de conocimiento sobre esto, algo que será de suma importancia será administrar correctamente tu comida
y saber mover adecuadamente a tu marcador de sumo sacerdote para recibir los mejores beneficios posibles. Trata de que siempre que vayas a colocar un trabajador, este se encuentre dentro de la misma sección de la colina Corincancha que tu sumo sacerdote, ya que esto te ahorrará un par de piezas de comida que podrás convertir en diferentes recursos y puntos de victoria utilizando las demás acciones. Y ya que en cada turno que decidas colocar a un trabajador tendrás que pagar comida, una de las mejores primeras acciones que podrás tomar será llevar a cabo la acción de construir escaleras. Esto te regresará un poco de comida y te entregará algunos puntos, y además reducirá la cantidad de comida que estarás utilizando en rondas posteriores. Recuerda que cada vez que un jugador utilice uno de tus marcadores de escalera, estos te entregarán un punto de victoria, lo cual también será una forma pasiva de incrementar tu puntaje. Observa muy bien la posición de las tareas que quieras realizar y planifica rápidamente llegar a estos puntos. Si la estrategia que decidiste tomar es la que incluye muchas piedras, la terraza superior será en donde deberás colocar a la mayor cantidad de tus trabajadores. Siempre que hagas esto, trata de que estos te entreguen la mayor cantidad de tareas posibles para optimizar tus turnos y no estar perdiendo un trabajador y un turno adicional pagando más alimentos para recibir una o dos tareas. Los mejores espacios para colocarte con esta estrategia serán aquellos que muestren las tareas de recibir piedra, construir escaleras o construir un edificio. Cada vez que construyas edificios, deberás observar muy bien los beneficios de los edificios pasivos, ya que estos posiblemente te puedan entregar algunos beneficios como descuentos al momento de llevar a cabo algunas acciones, o inclusive te puedan entregar puntos por llevar a cabo otras de las acciones más sinérgicas para tu estrategia. Si decides construir edificios de producción, siempre deberás buscar aquellos que te provean de una buena cantidad de piedra, piezas de oro o algo de comida, ya que esta siempre será escasa. Otra muy buena acción para llevar con esta estrategia será la de construir algunas estatuas. La mayoría de estas tareas las encontrarás en la terraza intermedia. Cada vez que lleves a cabo esta acción, recibirás una cantidad de puntos de victoria dependiendo del tamaño de la estatua que construyas. Recuerda que las pequeñas te entregarán 3 puntos de victoria y las grandes te entregarán 9 puntos. Además, al construir una estatua, si el símbolo de la carta de Dios que estás utilizando para colocar a un trabajador coincide con la de tu Dios, recibirás sus beneficios. De esta manera, también podrás conseguir algunos recursos muy valiosos y las piezas de oro que son algo escasas. En tus primeras partidas podrás pensar que conseguir oro es muy difícil, ya que solamente encontrarás unas cuantas acciones de oro en la terraza inferior, pero recuerda que al mover a tu marcador de sumo sacerdote y no llevar a cabo su acción, podrás recibir una pieza de oro en su lugar. Rápidamente tendrás que aprender a mover tu marcador sin llevar a cabo las acciones que no te beneficien y en su lugar conseguir oro. Además de que mover a tu sacerdote te acercará a otra de las acciones benéficas para esta estrategia, aquella que te permitirá convertir tus estatuas en avances en la escala del templo. Es muy recomendable que siempre que lleves a cabo esta acción, tengas una estatua grande y una estatua pequeña para incrementar tu marcador en el templo 4 pasos. Esto, además de entregarte puntos de victoria durante los festivales, también te entregará recursos valiosos como más trabajadores, piedras o inclusive otras piezas de oro para utilizar en acciones más adelante. Con esto podrás escalar rápidamente en la escala del templo y lo ideal será que llegues a estos espacios a los cuales recibes 22 puntos durante cada festival. Si llegas hasta la parte superior de este templo, obtendrás 20 puntos adicionales. Tu objetivo con esta estrategia será construir como mínimo 5 edificios de producción y mantenerlos boca arriba al final de la partida, construir al menos 3 estatuas grandes, lo cual te entregará 27 puntos a lo largo del juego, y convertirlas en avances en la escala del templo. Con esto fácilmente asegurarás una puntuación muy buena y únicamente utilizando las acciones que te entreguen piedra. Si decidiste tomar el camino de la estrategia del maíz, las acciones que deberás llevar a cabo para tener una buena partida será construir la mayor cantidad de tapetes y utilizar tu maíz de la manera más sabia posible. Los mejores espacios para colocar a tus trabajadores con esta estrategia se encontrarán en la terraza intermedia y en la terraza inferior, por lo que de nuevo tu prioridad será conseguir esas escaleras lo más rápido posible para ahorrar unas piezas de comida. Los mejores puntos para colocar a tus trabajadores serán aquellos que te permitan conseguir más piezas de maíz y que también te muestren la acción de comprar tejidos. Ten en mente que siempre que lleves a cabo la acción de conseguir tejidos, deberás tener al menos 3 piezas de maíz para comprar mínimo 2 losetas de tejidos, que deberás agregar a tus tejidos dependiendo de lo que muestren en sus recursos. Recuerda que mientras más recursos coincidan dentro de tus tapetes, podrás activar la acción de comerciar para recibir todos estos beneficios, con lo cual estarás recibiendo otros valiosos recursos como piedras, piezas de oro o puntos de victoria, que también serán muy buenos a lo largo de toda la partida.
Si aparece alguno de los tejidos de color verde o el muy raro tejido de color rojo, gánaselos a los demás oponentes, ya que con esto negarás que ellos también consigan puntos de victoria. Recuerda que al final del juego, los tapices te podrán entregar hasta 21 puntos de victoria si tienes todos los diferentes diseños. Trata de construir al menos 3 o 4 tapices que al menos muestren 4 diferentes diseños para recibir una buena cantidad de puntos de victoria de esto. Otra de las acciones que deberás llevar a cabo continuamente será la acción de comerciar. De esta manera, en una sola acción recibirás una buena cantidad de beneficios que te permitirá llevar a cabo otras acciones con esta estrategia. La acción clave con el sumo sacerdote será la de realizar ofrendas. De esta manera, también podrás pagar hasta 6 piezas de maíz para subir hasta 3 espacios en la escala del templo y conseguir algunos otros recursos que también podrás convertir en futuros avances o en algunas mejoras para tu estrategia. Cada vez que exista un edificio que produce maíz, sin duda deberás comprarlo. De esta manera tu maquinaria de producción de maíz será bastante buena y no tendrás problemas para pagar cada vez que alguien lleve a cabo la acción de los tejidos, o inclusive no dudes en pagar también cada vez que los demás jugadores activen la acción de ofrenda. Recuerda que tu objetivo también será llegar a la parte superior del templo. Una muy buena acción que deberás tener en cuenta que puede soportar a cualquier estrategia será la de conquistar bastantes territorios. Esto probará muy útil, ya que además de recibir una buena cantidad de recursos dependiendo de los territorios que conquistes, tendrás una buena cantidad de cartas de ejército en tu mano para descartarte cuando te haga falta algún recurso, y también te entregará una buena cantidad de puntos de victoria en cada una de las fases de festival. Recuerda que tanto en las terrazas encontrarás la acción de entrenar, y cada vez que lleves a cabo una acción secundaria, además de mover a tu sumo sacerdote, también podrás utilizar la acción de entrenar. Por lo tanto, tener una buena cantidad de cartas de ejército será muy sencillo. Cada vez que algún jugador active la acción de conquista, aprovéchala y trata de bajar la mayor cantidad de estas cartas que puedas. Si es necesario, paga toda la cantidad de comida que tengas, y en rondas posteriores o inclusive con tu misma conquista, será que repongas la misma cantidad de alimento utilizada. Observa muy bien la cantidad de tropas que tienen los demás jugadores y trata de determinar cuáles serán los territorios que deseen conquistar. Recuerda que mientras más territorios conquistes dentro de una misma región, obtendrás el beneficio de puntuarlo. En algunos casos será muy prudente conquistar algunos de los territorios más bajos para conservar algunas de tus cartas para conquistar algunos de los territorios que te piden una mayor cantidad de sacrificios, o de agotar a tus tropas para asegurar que aunque te estén empatando, siempre tengas el marcador más a la derecha. También será prudente no participar en algunos de los territorios donde veas que es imposible ganar. Dentro de todas las regiones, encontrarás beneficios para todas tus estrategias. Otro de los posibles errores que cometen los nuevos jugadores será gastar una de sus acciones secundarias en contratar nuevos trabajadores, ya que rápidamente te quedarás sin trabajadores en tu reserva. Esta acción únicamente deberás llevarla cuando en la fila de la aldea no se encuentre un trabajador que te sirva para conseguir una buena cantidad de acciones. En su lugar, será más recomendable que al final de tu turno contrates a alguno de los trabajadores que se encuentre dentro de la aldea, ya que esto no te restará alguna de las acciones y podrás utilizar tu segunda acción secundaria para conseguir más tropas que podrás convertir en recursos, o inclusive conseguir cartas de dioses que te entreguen mejores beneficios y oportunidades de llevar a cabo mejores acciones. Esto también te podrá ayudar a controlar el tiempo de la partida y meter presión a ciertos jugadores. Si ves que algún jugador está haciendo un mecanismo muy poderoso y lo que no quiere es terminar una ronda, podrás acelerarlo para que reciba la menor cantidad de puntos posibles durante un festival. Si tienes una buena cantidad de territorios conquistados o estás muy adelantado en la escala del templo, tratar de puntuar lo más rápido posible en los festivales te entregará una mayor cantidad de puntos, y esto te permitirá ganarle a los demás jugadores. Como verás, Tawantinsuyo es uno de esos juegos que tiene unas capas muy profundas de estrategia, por lo que deberás darle al menos 3 o 4 partidas para empezar a descubrir todo lo que te ofrecen y cómo empezar a encadenar las acciones. Mientras más lo juegues, mejor podrás leer el tablero y empezar a conseguir mejores puntajes. Aunque parezca que este juego es muy restrictivo, será todo lo contrario. Siempre tendrás algo que hacer y raras veces verás que te es imposible llevar a cabo una acción. Cualquier acción que lleves a cabo en este juego te beneficiará de alguna u otra manera, y la interacción que tiene con los demás jugadores también podrá hacer que muchas veces una acción que no te beneficie tanto sea mejor para otros jugadores. Todo esto lo podrás aprender mientras más juegues Tawantinsuyo. Y de esta manera, llegamos al final del Sáltate las reglas para Tawantinsuyo. Te invito a que le des clic al botón de suscribirte y a la campana, ya que de esta manera YouTube te estará notificando cada vez que publique un nuevo video. Recuerda que los viernes subo un tutorial enseñándote un nuevo juego. También
Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Estoy seguro que en ellas encontrarás algo que te llame la atención. Si tienes alguna duda adicional sobre cómo jugar o alguna de las reglas de Tawantinsuyu, déjame un mensaje en los comentarios de este video y tan pronto me sea posible te daré una respuesta. También si quieres aprender a jugar alguno de los juegos que tengo aquí atrás o de los que he publicado en mis redes sociales, déjame un mensaje. De esta manera sabré cuál será el siguiente tutorial en el que me ponga a trabajar. No me queda nada más que agradecerte todo el tiempo que has dedicado a ver estos videos. Sigan disfrutando de sus juegos de mesa, atrévanse a conocer nuevos y espero verlos en el próximo Sáltate las reglas. Que tengan felices jugadas. Hasta la próxima.